Gloria al Señor. El libro de Segunda de Pedro, amén, el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Gloria al Señor. Hasta ahí la palabra del Señor. Bendito Dios, una vez más, Señor. Aleluya, estamos delante de la congregación, delante de tu presencia. Tu palabra ha sido leída, Dios mío. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Dios mío, este es el alimento espiritual para nuestro ser, Señor. Alimentanos, Dios mío, sé tú hablando, llenando nuestro corazón. En el nombre de Jesús, usa estos labios de barro para poder hablar de tus maravillas. Tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo y aquel que la oyere. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Den fuerte gloria a Dios. Puede ocupar su asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Es increíble cuando leemos la Escritura. Yo creo que también debemos de tener paciencia para poder desmenuzarla y entenderla en una mejor forma. Gloria al Señor. El Señor nos animó, el Señor Jesús, a escudriñar las Escrituras. Muy diferente de leer las Escrituras. Escudriñar es como cuando estamos buscando algo en una manera con interés, con deseo, con desesperación. Cuando de repente se le pierde algo a usted, algo valioso, algo grande, amén, usted escudriña, usted busca en todo lugar hasta encontrarlo. La palabra del Señor es de la misma manera. Si usted solo lee la palabra, no la va a entender, pero si usted la escudriña, usted va a ser, amén, bendecido por Dios, y Dios le va a hablar a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra del Señor, el apóstol Pablo, él comienza hablando y saludando, gloria al Señor, a aquellos, dice, que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él se dirige a aquellos que tienen una fe igual. Diga, una fe igual. Tal vez aquellos que no compartían la fe del apóstol Pedro, aquellos que diferían, que no estaban de acuerdo, entonces no iba dirigida esta palabra, esta epístola a ellos, pero iba dirigida a aquellos que profesaban una fe igual, y no solamente una fe igual, pero la consideraban preciosa. Gloria al Señor. A veces no ponemos tanta atención a nuestra fe, a nuestra doctrina, a lo que usted y yo hemos creído. Amén. Inclusive hoy en día
el mundo religioso de hoy en día dice que no importa lo que usted crea o lo que yo crea, no importa cómo creamos, no importa de la manera que expresemos, amén, al Señor, todo vale, pero no es así. Amén. Uno puede decir, yo creo en el Señor, yo amo al Señor, pero si nosotros, hermanos, no hablamos una cosa de acuerdo a la palabra del Señor, vamos a estar todos revueltos, vamos a estar todos confundidos. Amén. Entonces el apóstol Pablo, él comienza hablando, y es algo bien importante cuando él comienza a escribir, porque él se dirige al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Él no dice, amén, que es un segundo Dios o un tercer Dios. Él dice, amén, a los que habéis alcanzado, él dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, gracias sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice, gracia y paz o sean multiplicadas, amén, en el conocimiento. En otras palabras, para encontrar nosotros, amén, esa gracia y esa paz que anhelamos en Dios, eso está escondido en el conocimiento del Señor. Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué yo no me siento en paz? Estamos en la iglesia muchas veces y muchas ocasiones el espíritu del cristiano está como, amén, nervioso, está como incrédulo, como que no tiene esa confianza en el Señor, y todo el tiempo su corazón no hay paz, hay ese temor, hay ese miedo. Amén. Decimos tal vez que creemos en el Señor, decimos que tenemos nuestra confianza en Dios, pero amén, estamos asustados por todo lo que pasa en el mundo, por todo lo que sucede, y buscamos lo físico, lo natural que nos pueda ayudar. Y cuando eso sucede, entonces usted no tiene conocimiento de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque hoy en día el mundo se ha hecho tan convencional que, y especialmente en este país, que ya no dependemos tanto del Señor a causa del conocimiento de la medicina, del conocimiento intelectual que hay en las universidades. De hecho, ese conocimiento es de la ciencia, trata de empujar afuera al Señor, que Dios no existe, que realmente el Señor es un mito nada más. Es una creencia, dicen ellos, donde los cristianos se recargan, buscan, amén, sosiego en algo que no existe. Pero sabemos que el cristiano, amén, que ama al Señor, que sabe que Dios existe, que ha tenido una relación con Dios, que tiene conocimiento del Señor, ese cristiano tiene paz. Y la gracia de Dios está en su vida. Y no es perturbado por las situaciones que pasan en este mundo. A veces es increíble mirar la calma, a pesar de las cosas, de aquellos cristianos que tal vez están pasando por hambre en otros países, no tienen tal vez lo que nosotros tenemos, no tienen dinero, amén, en el banco, no tienen tal vez una casa, sus recursos son escasos o nulos prácticamente, pero tienen paz. Tal vez padecen la enfermedad, padecen hambre, pero tienen paz. ¿Y cómo pueden tener esa paz si les hace falta todo lo necesario en este mundo? El apóstol Pedro nos dice que esa paz y esa gracia son multiplicadas en el conocimiento de Dios. El pueblo dice, bueno, con razón no tengo paz. Uno, para encontrar eso, necesita tener el conocimiento de Dios. A veces dices, ¿por qué tienes tanta calma?
¿Por qué no te afecta tanto, amén, las situaciones, las circunstancias, lo que te sucede a tu alrededor? Porque tengo conocimiento de Dios. Porque espero en el Señor que Él me va, amén, a sacar de esta situación. Que Él va a proveer para mis necesidades. Confío en el Señor que Él me va a sanar, Él me va a cambiar. Amén. Y si no, gloria al Señor. Voy a morir en paz y en la gracia del Señor. Porque muchas veces pensamos que si aquel hermano muere por alguna enfermedad, especialmente en este tiempo, algunos murieron por el COVID, por la enfermedad, y algunos hermanos, algunos hasta pastores y ministros dijeron que murieron porque no tenían fe. ¿Quién dijo que cuando el cuerpo muere, la fe muere? La fe sigue, su fe, mi fe. Aunque yo muera, mi fe va a seguir, queda con vida. Si no, pregúntele, amén, a Hebreos, al escritor de Hebreos. Dice que muchos confiaron en el Señor, recibieron promesas y no recibieron lo prometido. El Señor les prometió algo, pero no lo recibieron en el momento en vida. Dice que lo vieron, lo saludaron y confesaron que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Algunos dicen que les ofrecieron rescate en su muerte, pero en su fe no permitieron ser rescatados para recibir un mayor galardón. El Señor no los rescató de su situación a aquellos hermanos que estaban en los círculos romanos, en los coliseos, y cuando les cortaron la cabeza o murieron en la hoguera. Uno dice, bueno, pobres de ellos, se murió su fe. No, la fe sigue, porque la Biblia dice que por fe vamos a ser levantados en aquel día que el Señor venga. Gloria al Señor. Aún si yo no recibo lo que Dios me ha prometido, no quiere decir que no me lo va a dar. La fe sigue todavía y nosotros estamos confiados. ¿Por qué? Por el conocimiento del Señor. Muchos se molestan, no meramente porque, amén, a Dios no les honre que sanó a su hermano, que sane a algún familiar, sino se enoja con Dios por cosas triviales. Porque Dios no me dio un carro, porque Dios no me dio el mejor trabajo, porque Dios no me cumplió la petición que me dieran un aumento en el trabajo. Y se van de la iglesia y se enojan. ¿Por qué Dios bendice más al hermano que a mí? Y se van. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Porque si tenemos conocimiento del Señor, esa gracia y esa paz va a abundar en nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque estas cosas, el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. ¿A quién le han sido dadas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? A nosotros. ¿Qué ha provisto Dios? La vida y la piedad. Antes no teníamos vida. Estábamos muertos, dice el apóstol Pablo, en nuestros delitos y pecados. Dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Tal vez estábamos vivos en una manera física, pero éramos como un zombie, solamente caminando. En realidad, espiritualmente estábamos muertos. Y esas cosas, el Señor nos dio esas cosas, la vida y la piedad nos han sido dadas. ¿Cómo? Por medio de su divino poder. Nadie puede dar vida en este mundo, nadie puede crear vida hasta este momento. El ser humano ha tratado de muchas formas de crear vida, tratar de clonar animales, de clonar seres humanos. Imagínense usted si ellos lograran clonar a José Gama, este se muere y el otro José Gama sigue viviendo, y luego clonan al otro y así. Y de esa manera retan al Señor, pero nadie puede crear vida hasta este momento. Cierto. No tiene la capacidad. Pero el Señor nos dio vida a nosotros y nos dio vida eterna por medio, dice, de su divino poder.
Nos dio vida por medio de su divino poder, como muriendo en la cruz del Calvario. Amén. Él repartió vida a todo aquel que quiere recibir vida. Gloria al Señor. Aquel que quiere seguir al Señor. Dios nos dio esa vida y esa piedad mediante su poder, mediante el sacrificio en la cruz del Calvario y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es algo que las personas no entienden cuando usted habla la palabra del Señor y que el Señor murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos vida, y que Dios nos dio una vida eterna para morar en su presencia para siempre. Usted habla a personas intelectuales, le van a decir que usted está loco. Le van a decir que está fuera de sí, así como el apóstol Pablo estuvo predicando a los atenienses, hablándoles acerca, amén, de la doctrina. Ellos estaban encantados, ellos estaban contentos, porque dice que ellos se deleitaban en cosas nuevas, en filosofía. Los griegos, ellos se dedicaban a eso. Aquel que era bueno para hablar, aquel que era elocuente, que era filósofo, aquel que traía ideas diferentes, ellos se impresionaban con alguien así. Y cuando el apóstol Pablo llegó ahí a la Europa y comenzó a predicar, decían ellos, bueno, creo que es predicador de nuevos dioses. Sí, pues ellos tenían también deidades y comenzaron a escuchar al apóstol Pablo predicar. Pero cuando les habló de la resurrección y la vida, dijeron, este está loco. Ay, te vamos a escuchar en otra ocasión. Lo mismo sucedió con Festo, cuando el apóstol Pablo estaba preso, y dice la palabra del Señor que Félix y Festo lo trajeron para que él pudiera predicarle al rey Agripa. No a la gripa, al rey Agripa. Y comenzó a predicar la palabra del Señor. Y empezó a predicarle la resurrección, porque Agripa tenía cierto, amén, linaje de judíos. Y dijo, yo sé que tú crees, oh rey Agripa, yo sé que tú crees. Y Festo comenzó a gritarle, hey Pedro, estás loco, Pablo, las muchas palabras te vuelven loco. Porque no tienen conocimiento de la palabra del Señor. El mismo Pablo dijo que para el hombre natural estas cosas son locuras, porque se deben de discernir espiritualmente. Pero para nosotros que tenemos conocimiento, para nosotros que hemos experimentado el poder de Dios para salvación, para vida en nosotros, el Señor es poder de Dios, el Señor es gloria y excelencia, dice el apóstol Pedro. Dice, nos llamó por su gloria y excelencia. Oh hermano, hay algo grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. No somos cualquier cosa. Lo que Dios nos ha dado es algo que anhela mucha gente tener. Hay muchos que todavía están allá afuera muertos en delitos y pecados. A veces que nosotros cambiamos esa gloria del Señor, cambiamos esa salvación del Señor por migajas allá afuera. Si alguien nos ofendió, si alguien nos lastimó, lo primero que hacemos es dejar al Señor y entregarnos al enemigo, a las tinieblas. Hebreos dice que cómo escaparemos de una salvación tan grande. Si nosotros no podemos escudriñar la palabra del Señor y llegar al conocimiento de lo que hemos recibido, vamos a menospreciar esta salvación. Porque a veces pareciera como que dejamos de servir al Señor o nos alejamos del Señor, comenzamos a pecar, porque tal vez vamos a hacerle un mal al pastor, al ministro, al hermano, aún a veces a Dios. ¿Sabe una cosa? Usted no le va a hacer un mal al ministro, al pastor o al Señor. Usted se va a hacer un mal usted mismo. Ciertamente. Cuando llega el momento, el día del juicio, y el Señor le llame a cuentas, y es que yo dejé de servirte, Señor, porque
porque el pastor en una predicación me ofendió, porque el hermano dijo algo contra mí, va a decir, el Señor le va a decir, ¿y a quién estaba sirviendo? ¿Al pastor, al hermano o a mí? Porque pues está bien, o sea, muchas veces no estamos de acuerdo en cosas así, y si no está de acuerdo, uno da gracias. Miren, yo creo que no está predicando la palabra del Señor como debe de ser, su conducta no es la cristiana que la palabra del Señor manda. Entonces, muchas gracias, pastor, muchas gracias, me voy a un lugar donde me puedan alimentar con la palabra del Señor, pero no se va al mundo a pecar y deja al Señor. Si su problema es con el pastor, un hermano, ¿por qué lo agarra contra ellos? Yo le tengo la respuesta, porque no tiene conocimiento. Dice que nos ha dado su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos llamó por medio de su gloria y excelencia. Dios nos llamó mediante, su poder. Tuvo que obrar algo en nosotros para recibir vida. Tuvo que venir el Espíritu de Dios, el poder de Dios para transformarnos de nuestros pecados, para transformarnos de nuestras malas costumbres en esta vida. Amén. Ese poder obró, amén, y fue por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando Dios nos alcanzó, cuando ese poder obró en nosotros, amén, para vida, ahora somos nosotros partícipes de grandes promesas, en las cuales llegamos a ser, amén, participantes de una naturaleza divina. Ya tenemos que vivir en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, en lo divino, en lo que tiene que ver con el Señor. Tenemos que apartarnos del pecado allá afuera, porque, amén, a pesar, dice Pablo, de que vivimos en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Dice que si hemos nacido en el Espíritu, debemos de buscar las cosas del Espíritu. Nos deben de interesar las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Amén. Cuando hay ese poder en nuestras vidas, cuando usted, amén, es lleno con el Espíritu Santo, cuando Dios viene, amén, cuando Dios dice, ya no estaré con vosotros, sino en vosotros, y somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida cambia totalmente y nuestro enfoque es en las cosas espirituales. Hay ocasiones donde tal vez a veces no nos gusta mucho escuchar el tema, cuando de repente hay algún hermano rústico, difícil, amén, no es tan piadoso en las cosas del Señor, es difícil, amén, su temperamento es fuerte. A veces uno, o tal vez batalla con la carne y sigue en el mundo, le gustan las cosas del mundo. A veces uno dice es que no ha sido lleno de esa naturaleza divina del Espíritu Santo. Hay otros que tienen otro pensamiento, que dicen que en el momento que uno cree, entonces ya ha sido lleno del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo dice que Dios nos dio las arras del Espíritu cuando creímos, pero las arras son una promesa que íbamos a recibir el Espíritu. A veces se recibe antes, a veces se recibe después, y no lo digo yo, de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso les digo que debe de haber conocimiento de lo que nosotros, amén, predicamos. La palabra del Señor nos habla en la primera vez que el apóstol Pedro predicó la palabra del Señor, el día de Pentecostés. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas antes de ser bautizados. Dice que cuando hablan otras lenguas, mandó bautizarlos en el nombre de Jesús y se
bautizaron como 3,000. De la misma manera con este, amén, el centurión romano. Él, cuando estaba predicándoles, el apóstol Pedro, dice que descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y dijo el apóstol Pedro: ¿puede alguien impedir el bautismo? Pues Dios les ha dado el mismo Espíritu que a nosotros. Y los mandó bautizar en el nombre de Jesús. Amén. Pero los de Éfeso, ellos tuvieron que ser bautizados y luego ser orados para que pudieran recibir el Espíritu de Dios. A veces hay diferentes formas, todo de repente se respeta. Algunos dicen que no se puede bautizar hasta que usted le dé la doctrina y que ellos estén conscientes y tengan conocimiento. Es respetable, pero no dice la Biblia así, porque Dios le place obrar cuando Él quiere. Pero es importante, amén, recibir ese divino poder, porque nos transforma, nos cambia, amén, y nos expone a grandísimas promesas para llegar a ser partícipes de esa naturaleza divina. Y realmente, amén, cuando uno tiene fe en el Señor, la naturaleza de Dios se manifiesta en nosotros. Porque en muchas ocasiones cuando, amén, la ciencia le dice tal vez a algún enfermo de cáncer, algún enfermo de lo que sea, una enfermedad terminal, le dice que ya no tiene esperanza, que ya no hay forma de vida, que pronto va a perecer, y llama a una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Una persona, gloria al Señor, que es copartícipe de eso divino de Dios, de esa naturaleza divina, y comienza a orar, y Dios hace la obra, sana a la persona de aquello que la ciencia no podía hacer. Hay ocasiones donde hay situaciones, amén, que no tienen arreglo, tal vez seculares, situaciones que usted está metido, deudas o lo que sea. Cuando estábamos en el mundo, tuvimos un montón de problemas, nos metimos en tantas cosas por nuestra necedad. Llegamos a la iglesia y pensamos, pues, ¿quién me va a ayudar? Y comenzamos a orar, y Dios, el Señor, hace lo imposible, lo hace posible. En aquel tiempo, cuando la iglesia comenzó, el Espíritu de Dios a derramarse una vez más por los años 1900 en Topeka, Kansas, Azusa Street, y luego el movimiento pentecostal, amén, en aquellos tiempos era natural orar por los enfermos y eran sanados. Hoy en día, a veces no sucede de la misma manera y decimos nos falta fe, y probablemente es así, pero también nos falta conocimiento. Nos faltan esas dos cosas mezcladas en ese. ¿Sabe? Yo escucho muchas veces a programas cristianos, amén, predicadores y también testimonios de aquellos que, profesan una fe en Dios. Y hoy en día ha cambiado la situación. Cuando a alguien le detectan cáncer, o cuando alguien tiene alguna enfermedad que está carcomiendo su vida y están a punto de morir, ellos dicen: estamos orando para que tu proceso no sea tan doloroso. Y eso es triste, porque ya no dice estamos orando para que Dios te sane. Estamos orando para que Dios te dé fuerza en ese proceso por el que estás pasando. ¿Por qué? Porque también nos hace falta conocimiento de que Dios sana, de que Dios es divino, de que Dios hace las cosas imposibles, Él las hace posibles. El Señor dice: habrá algo difícil para mí, habrá algo imposible, pero como esta creencia gradual, moderna, ya solamente nosotros le servimos al Señor
pero no tenemos convicción. La palabra del Señor está a un lado nada más. Y no podemos participar de eso divino. La gente nos dice que estamos locos. Aún entre nosotros a veces las personas se burlan. Amén. Me acuerdo en una ocasión, en aquel tiempo, de repente usted iba a los que estaban necesitados, a los borrachos, a los drogadictos. Y en una ocasión mi hermano andábamos evangelizando, ya lo he dicho antes, y estábamos hablando a personas supuestamente cuerdas, y había a un grupo de personas tomando allí cerca de donde estábamos evangelizando. Mi hermano estaba allí hablando, y después de hablarle a estas personas que no tenían problemas con el alcohol ni nada de eso, seguimos caminando hacia adelante, y uno de los borrachitos comienza a gritarle a mi hermano: ¡ay! Yo no soy digno de que me prediques a mí, solamente a ellos. Yo no soy digno. ¿Por qué no me hablan la palabra a mí? Y a veces hacemos eso. Yo fui una ocasión a evangelizar con una persona, amén, con experiencia, un pastor más grande de edad, por supuesto. Yo tenía algunos 21, 22 años. Y me acerqué a un grupo de personas que estaban tomando y estaban ahí, y me dijo: no pierda su tiempo con ellos. ¿Por qué no? Si esa es la necesidad que hay. Creemos que Dios salva, creemos que el Señor sana. Nuestro Pastor Leonel Morse, comenzó una iglesia allá en Texas. Amén. Y cuando comenzó a ir ahí a evangelizar, la primera persona que se convirtió al Señor fue un borrachito. Porque dice el pastor que se paraba en la plaza a tocar su guitarra, y ese borrachito, el dolor que tenía en su corazón, amén, todo lo que había pasado en la vida, él le decía: cántame canciones de Chente. Y el pastor se reía, le decía: mira, mejor te voy a cantar un canto de alabanza. Cuando encontraron un local, la primera persona, amén, que llegó a ese lugar fue el borrachito. Llegó bastante ebrio, pero entró allí. El Señor tocó su corazón, pasó al altar. El Señor lo llenó del Espíritu Santo y se le quitó amén, esa borrachera. Nunca más volvió a tomar. Y sabe, cuando esa iglesia, el pastor tuvo que venir a California, el que quedó de pastor fue el ex borrachito. ¿Por qué? Porque hay poder en el Señor. Porque Dios tiene el poder. Dios obra de maneras divinas si podemos creerle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros le decimos: Señor, yo quiero participar. A veces hace uno locuras cuando quiere poder ver las cosas divinas, o Dios nos hace que hagamos ciertas cosas fuera de lo normal. Como John Osteen dice, amén, su papá levantó la iglesia primero ahí donde él está, y era muy requerido para ir a predicar. Iba a predicar a diferentes lugares, pero cada vez, dice la biografía, que salía a predicar, alguno de sus miembros de su familia, su esposa, su hijo, su hija, se enfermaban, y se enfermaban de gravedad, y cortaban el viaje misionero, y él tenía que regresar a casa. Y eso le empezó a molestar, porque sucedía cada momento. Entonces él se puso a orar al Señor, dijo: esto va a cambiar, esto va a tener que ser diferente, vamos a tener que hacer algo. Él comenzó a orar al Señor, y en la biografía dice John Osteen que, amén, él sacó, por mandato de Dios, predicador misionero sacó a toda la familia en plena luz del día. Y le dijo: vamos a orar, vamos a reprender todo espíritu de enfermedad, amén, y vamos a ir orando, rodeando la casa, el lote, por la cerca adentro. Vamos a ir caminando, invocando el nombre del Señor a plena luz del día. Y ya van caminando en el nombre de Jesús, todos caminando alrededor. Dice que los amigos de él estaba chico, lo veían, estaba pequeño, yendo a la escuela, y se burlaban de él, y él agachaba la cabeza y le daba pena, y pensaba que su papi estaba un poco loco por lo que estaba haciendo. Pero dice que no hubo nunca más enfermedad.
Me acuerdo en una ocasión, ya voy a terminar, pero orando aquí en este altar, amén, no en este altar, allá cuando estábamos en otro lugar, estaba siendo muy difícil, amén, y empecé a orar al Señor, y me vino a la mente el versículo ese que el Señor le habló o más bien los miembros de Mara le dijeron a Eliseo, dice él, las aguas aquí son amargas, no se puede beber. Y él les dijo, tráiganme un costal de sal. Dice que le llevó un costal de sal y lo aventó ahí en las aguas de Mara y llegaron a ser dulces y podían tomar agua potable. Estaba contando el hermano Mike cuando estábamos evangelizando allá por el área de la Libra, donde vive hermano Díaz, hermano Alex. Una calle antes hay agua allí. Y me acuerdo que me compré una bolsa de sal. Le dije, Señor, tú vas a sanar las aguas de esta ciudad, pero si alguien lo ve a usted tirando aguas, alguna cosa en el agua, van a pensar que tal vez está queriendo contaminar la ciudad. Por ahí como a las 5 de la mañana voy con mi bolsa de sal, en fe en el nombre de Jesús, echando la sal sobre esas aguas, sintiendo de Dios. Y uno hace a veces locuras por ver la mano del Señor, porque son cosas sobrenaturales. No siempre, por supuesto, pero usted estudia aquellos profetas, a Elías, a Eliseo, la misma cosa. Cuando los hijos murieron, el hijo de la viuda de Sarepta y también el hijo de la tsunamita, algo igual, algo similar. Cuando esos niños murieron, lo recostaron en la cama, pusieron las manos, amén, abiertas, puso una mano sobre la otra y dice que puso, amén, su boca sobre la boca del niño, soplando aliento de vida. A veces yo digo, son los primeros que descubrieron el CPR. Porque es lo que hacen muchos primero, cuando alguien está para morir, le falta el aire, le dan CPR. Lo mismo que hizo Elías, lo hizo Eliseo. Amén, para muchos es locura tal vez. Igual al hermano Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe que le llaman en los años 1900, predicador inglés, amén. Cuando le dijeron que este hombre ya había muerto, él se metió al cuarto y él narra en su libro de una fe siempre creciente, narra en su libro que tomó ese cuerpo inerte, ese cuerpo muerto, y lo comenzó a cargar alrededor del cuarto, hablando vida a ese cuerpo, hasta que se levantó. Y a veces son locuras. Pero Dios obra de maneras divinas. Necesitamos creerlas. Necesitamos creerle una vez más, y eso viene a través del conocimiento. Comenzar a impresionarnos con la palabra del Señor, leer, hallarle, a ver ese sabor a las Escrituras. Y nos van a dar poder. No es un libro nada más. Esta palabra no es solamente un libro, amén, como dicen mucho, mucha gente la escribió, amén, fueron hombres las que la escribieron, pero tiene poder. Pero esta palabra, amén, dice que es la que da testimonio del Señor. Y si usted lee la Escritura, la semana que viene vamos a entrar en otra enseñanza, pero si usted comienza a leerla, le va a añadir a usted fe, le va a añadir virtud, conocimiento, templanza, dominio propio, que nos hace falta a muchos de nosotros. Pongámonos de pie en esta noche. Aleluya. Y vamos a orar al Señor. Yo quiero que usted le ore al Señor en esta noche. Le diga, Señor, ayúdame a amar esta palabra. Ayúdame, Señor, dame conocimiento, dame sabiduría. Siempre oramos en esta iglesia que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé conocimiento. Amén. Tal vez no tenemos mucho conocimiento de las cosas de este mundo. Tal vez no somos, amén, eruditos en ciencia secular allá afuera. Tal vez muchos de nosotros
No llegamos lejos en la escuela, pero no importa. Dios nos ha dado, amén, a que nosotros tengamos conocimiento de su palabra en abundancia. Todo lo que usted desea, dígale: Señor, dame conocimiento. Ayúdame a amar tu palabra, Señor. Enséñame, ayúdame a cuando yo tome este libro me pueda deleitar, Señor, en leer la palabra del Señor, en conocer más de ti, Dios mío. Oh, Señor, no solamente de oídas, Señor, te he oído, pero mis ojos te ven. Ahora puedo contemplarte, Dios mío, en todo lo que hago, en todo lo que emprendo. Puedo ver tu mano soberana, Dios mío, trabajar en mi trabajo, en mi familia, Señor, en mis amigos. Puedo mirar tu mano de poder, Señor, manifestarse, Dios mío, en aquellas cosas que yo creo que son imposibles. Oh, por medio de tu palabra me has dado fe. Me has dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Dios mío, aleluya, puedo mirar esa gracia en mí. Puedo mirar esa paz en mí. A pesar de que el mundo se cae a pedazos, a pesar de que el mundo se enloquece cada día, sin embargo, Señor, yo estoy confiado en ti. Aunque un ejército acampe, aunque un ejército acampe contra mí, esa paz, esa confianza, Señor, está en mí. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tú eres mi ayudador, tú eres mi escudo. Tú dijiste: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, mas yo la doy. Ayúdanos a confiar, Señor, por medio del conocimiento de tu palabra, Dios mío. Tú nos has dado salvación, nos has alcanzado, oh Dios. Pero ayúdanos a conocer más de ti, ayúdanos a saber más de ti, Dios mío. Oh, aleluya, aleluya. Que nosotros naturalmente podamos confiar cuando oramos por alguien, cuando, Señor, esperamos en alguna necesidad, que nuestra confianza sea plena, que sabemos que tú vas a obrar, que sabemos que en tu preciosa y hermosa voluntad tú vas a hacer la obra, Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu plan, Dios mío. Oh, en el nombre de Jesús. Cosas que ojo no vio, que oído yo, me han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman.